Lograr la paz es algo importantísimo, pero mantener la paz y tener un éxito continuo sobre las metas que tiene, porque lograr paz es una primera etapa. ¿Qué hace uno con la paz? Es muy importante intentar lograr un acuerdo de paz lo más auténtico posible, o sea, sin mentiras, sin doble intención. Pues si tú me preguntas, ¿se va a firmar? Creo que sí se va a firmar esa paz. Creo que ese papelito lo vamos a tener firmado. ¿Qué tan cierto va a ser ese papelito? ¿Qué tan aplicable va a ser ese papelito? Yo diría que inclusive lo más difícil empezaría después de la firma. El pueblo colombiano en sí no resistiría otra frustración, sería bastante doloroso. Es un pueblo que quiere la paz, que ha buscado la paz durante 50 años y que cada vez que se habla de paz y se ve a los miembros del gobierno con la guerrilla reunidos en cualquier lugar del mundo, surge de nuevo la esperanza. Pero una Colombia psicológicamente donde la gente está en paz, porque una cosa es que el campo está en paz, las ciudades están en paz, pero que la gente psicológicamente creen que vive en un país de paz. Eso nos dispara las posibilidades para todos. La paz significa para mí una cosa y para usted puede significar otra cosa. Obviamente la paz es lo que todos queremos. Los colombianos, quienes vivimos en Colombia, extranjeros, vecinos, todos queremos esa paz para Colombia. ¿A qué precio? No sé. En un proceso de paz lo fundamental es que el una parte puede tener confianza de que la otra parte pueda cumplir con su palabra. Si vamos a firmar un acuerdo, si yo sí realmente estoy en posición de poder cumplir con esa ley. Sinceramente siento que el proceso de paz acá, conviviendo con el colombiano, conviviendo en su cotidianidad, me he dado cuenta que hay posiciones encontradas. No hay como que una total entrega a ese proceso por parte del ciudadano común, del ciudadano de a pie, ni tampoco hay una total desconfianza en todo lo que pueda hacer o dejar de hacer el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque obviamente todo el mundo sabe que no va a ser fácil, todo el mundo sabe que hay muchos enemigos de esos acuerdos, todo el mundo sabe que el camino va a ser tortuoso, va a ser difícil y hay muchos actores que tienen interés a que no funcione. Pues desde la perspectiva de un extranjero que lleva ya aquí bastantes años, el proceso de paz se manifiesta en una mezcla de escepticismo y de esperanza. Escepticismo por los ejemplos que hemos tenido anteriormente, ¿no? Esa imagen de Pastrana allí sentado esperando a la guerrilla es una imagen que se nos ha quedado tanto a los residentes extranjeros en Colombia como al propio colombiano, ¿no? En muchas ocasiones digo, creo que me duele más a mí que a ustedes que son colombianos. Y quizás es porque ellos se han vuelto en cierto punto inmunes, ¿sabes? Su forma o su mecanismo de defensa ha sido bloquear la agresión, la violencia, bloquearlo en cierto sentido para no hacerse más daño. No hay ninguna teoría que diga que entramos en una negociación, vamos a firmar un acuerdo. ¿Sí? Una negociación, aunque parezca que haya mayor confianza hoy en día que antes, aunque parezca que haya mayor voluntad por parte de los actores, no significa necesariamente, pues no hay un determinismo que dice, firmamos un acuerdo, firmamos un acuerdo de paz. Tengo la sensación de que esta vez sí hay algunos indicadores que nos pueden llevar a pensar que hay una posibilidad más firme que en otros momentos del pasado. O sea, sí hay una serie de elementos, uno de ellos muy importante, la debilidad de la guerrilla, que permiten pensar que quizás sí han comprendido que les toca negociar. ¿Les toca o les toca negociar? Las FARC, más allá de que se pueda dudar o no de su predisposición a negociar, sí que se encuentran en una situación que ya no son los 2.000 millones de dólares anuales que movían, ya no son los 16.000 combatientes de hace una década, ya no son los 500 o 450 municipios de hace una década y, por tanto, las dificultades para mantener esa lógica superviviente de conflicto armado invitan a que la voluntad en esta ocasión sea mucho mejor. La guerrilla ya sabe que de alguna forma no pueden perder este momento histórico. No pueden perder la oportunidad de estar parte de un fenómeno que va a incluir fuertemente ingresos y dineros del exterior a la economía colombiana y ellos van a querer participar en esos ingresos, ellos van a querer participar en esta nueva economía. No tienen una alternativa, o sea, ya deben ser conscientes de que no van a alcanzar el poder por la vía de las armas,
no van a derrocar al Estado, no van a generar la revolución por la toma del poder, sino que les va a tocar llegar a una posición de entendimiento y ceder algunas cosas que en el pasado eso era inimaginable. Definitivamente creo que las FARC, ya los comandantes que quedan, saben que si no hacen la paz, van a terminar muertos. Es decir, ya no hay un destino diferente a eso. El mundo ha cambiado, ya estamos en el siglo XXI y el mundo internacional ve con otros ojos a este movimiento guerrillero que lo veía, digamos, hace 20 años. La gente no confía en las FARC, la gente confía en el gobierno, en la buena voluntad del gobierno, en la buena voluntad del presidente, pero la gente no confía en las FARC. Hace unos 4 días han dicho que no son narcotraficantes, hace 4 días han dicho que no han secuestrado a nadie. Eso, digamos, en palabras concretas, es ofender un poco la inteligencia normal de cualquier persona que haya vivido en este país en los últimos 20 años. Bueno, 3 puntos muy positivos. Creo que la sociedad colombiana se ha entendido de que es tiempo de hacer una paz con la guerrilla, que eso es insostenible por todos lados. Fortalecimiento del Estado en comparación con el pasado, debilitamiento de la guerrilla en comparación con el pasado. En Caguán, por ejemplo, la guerrilla tenía 2 veces un ejército más, o 2 veces más grande que el que tiene ahora, más o menos, y ocupaba por ahí como el 50% del territorio rural de Colombia. Entonces, las cartas que las tenía las FARC eran muy diferentes que las que tenía ahora. Creo que los cambios de liderazgo dentro de la guerrilla, el hecho de que algunos de la línea dura hayan sido dados de baja, muertos en combate o capturados, creo que da un espacio a que dentro de la propia guerrilla un liderazgo más conciliador en alguna medida tenga una posibilidad. Segundo punto, creo que también la sociedad colombiana reconoce cada vez más de que la culpabilidad del conflicto no ha sido solamente el tema de la guerrilla y el narcotráfico, sino que todos y muchos sectores de la sociedad civil han sido cómplices del narcotráfico y que también los paramilitares fueron cómplices del narcotráfico, sectores de la industria han sido cómplices del narcotráfico. Entonces, por 2 lados creo que ya no ha sido un panorama de culpabilidad. La actitud del gobierno, incluso antes de emprender las negociaciones, ya habiendo emprendido algunas reformas que podrían ser de las que la guerrilla pudiera solicitar, tema ley de tierras, se me ocurre que es bastante importante, y restitución de víctimas. No creo que vayan a someter el proceso a que sea un debate en los micrófonos, como decía el expresidente Pastrana, ¿no? Un negocio de una negociación de paz no se lleva entre micrófonos. Haber escogido Cuba, Noruega y Venezuela y Chile como acompañantes al proceso de paz es un punto importante porque es una selección de actores que equilibran bastante la tesitura, además de que la simplifican. Siempre hay unos enemigos de la paz que su interés es seguir con la violencia, seguir con el status quo actual, porque no les interesa la violencia, viven de la violencia. Yo creo que va a haber lealtad por las partes. Los 2 que se han sentado van a negociar con lealtad. Yo creo que se han sentado de frente. Creo que las partes están sujetas a este juego. Creo que las partes por primera vez han tomado la decisión de decir, por lo menos nos vamos a sentar a conversarlo. Después de lo sucedido en el Caguán, después de lo sucedido en varias ocasiones en Colombia, creo que el retomar esta iniciativa de conversarlo es positivo. Yo creo que el grupo que representa tanto a uno como a otro es bueno, es un grupo interesante, ¿no? Tanto por parte de las FARC como por parte del gobierno. Todos los países, inclusive los Estados Unidos, que a veces son tan dudosos de ese tipo de procesos, han expresado su apoyo al gobierno del presidente Santos. En Colombia, en un proceso de paz que no estén sentados los militares, jamás habrá paz. Y tercer punto a su favor es la agenda establecida y clara de negociación, que se diferencia dramáticamente con la agenda amplia y infinita casi de las discusiones en el Caguán. El preámbulo del acuerdo me parece de pronto aún más importante que los 5 puntos que están detallados.
O sea, los objetivos del acuerdo son bastante importantes. No se ha hablado mucho de esto, pero yo sí creo que eso le da cierta amplitud, cierto norte a lo que se quiere lograr. Mostrarle al mundo de que si Colombia pudo llegar a un proceso de paz, países como el Medio Oriente y otras regiones se pueden sentar cara a cara con alguien, siempre y cuando la política y las intereses prevalezca en todo este tipo de conversaciones. Creo que la imagen que da para Colombia esto, de iniciar estos diálogos de paz, es mucho más positiva también. El que vean que Colombia es un país que quiere paz, es un país que está produciendo, que está creciendo, que está abriendo las puertas a su gente y a la empresa extranjera, a que vengan inversionistas extranjeros, y con este proceso de paz pues invita a eso. Lo que veo negativo para este proceso es el aparato militar y que cómo se va a salir de un conflicto donde hay muchos intereses militares, muchos intereses de vender armas a Colombia. Colombia sigue siendo un tema de narcotráfico, un tema donde la agenda de Estados Unidos en Colombia es narcotráfico, y cómo la agenda de Estados Unidos en Colombia se vuelve no narcotráfico y más inversión social, más economía. Existe el riesgo de que algunos actores actúen más para la defensa, por la defensa de sus propios intereses, o del interés de la casta o del gremio. Estoy pensando en los empresarios, estoy pensando en los militares, que en el interés general. Y la dificultad va a ser que esos actores, obviamente, si están presentes en la mesa, militares retirados, por ejemplo, van a defender los intereses de la institución. Salió una encuesta que decía que hasta como 77% de la población colombiana apoya el proceso. Pero eso quiere decir que también hay un tercio parte de la población que está en contra. Y ese tercio parte es bastante activo, bastante ruidoso en la prensa, en los medios de comunicación, obviamente liderado por el expresidente Uribe. Ahora todo el mundo está subido al carro de la negociación, pero al primer, Dios no quiera, al primer mega atentado o a una gran masacre en un pueblo o un atentado a las fuerzas militares, eso indudablemente le va a ir restando fuerza a esta negociación y le va a ir restando fuerza al gobierno para negociar. Un segundo punto que podría obrar en contra son los posibles spoilers del proceso aquí dentro de Colombia, comenzando por el presidente Uribe, quien ha sido tal vez el opositor número uno de este proceso de paz, y con él algunos sectores militares y algunos sectores del uribismo. Llevar el proceso fuera de Colombia tiene justamente el propósito de blindar el proceso frente a estos posibles factores dañinos frente a las negociaciones. Yo creo que hay que ver qué es lo que se dialoga. Es decir, hay que sentarse, hay que ver cuáles son los temas, hay que ver cómo se desarrollan, y si esos temas no son presentables, no son inmunidad para crímenes, bueno, pues habría que ver cómo se formulan para decir no a la negociación, pero no me parece tan negativo decir sí y ya estamos hablando de paz como no a cualquier tipo de negociación. A pesar de lo que piensan la mayoría de los colombianos y muchos de los extranjeros que viven aquí, la seguridad ciudadana no va a mejorar especialmente en las grandes ciudades. Seguirá habiendo secuestros, seguirá habiendo extorsión relacionado con las desigualdades sociales. ¿Qué se puede hacer no solamente con los crímenes cometidos ya por los líderes, los altos mandos de la guerrilla de las FARC, sino también los líderes medianos y la masa también? ¿Qué van a hacer con ellos? Porque están en una situación criminal, están cometiendo día tras día crímenes, a veces atroces. Y por otro lado, la otra pregunta, ¿qué van a hacer con los presos ya condenados que están en la cárcel sirviendo sentencias muy largas? La comunidad internacional tiene un ejercicio de responsabilidad. Hay que esperar a ver también cómo Estados Unidos va a responder al respecto. Estados Unidos a priori queda fuera de las negociaciones, pero no hay que olvidar que ha puesto más de 8.000 millones de dólares en esta última década, ha llevado a cabo el Plan Colombia. La administración Obama, pese a los primeros compases,
con el Senado estadounidense nuevamente impulsó la cooperación militar, sigue siendo, junto con México, el gran emplazamiento y por tanto habrá que ver también cómo Estados Unidos juega ese papel fundamental. La cohesión del liderazgo de las FARC es dudoso. No sabemos si la decisión de poner las armas, de firmar un acuerdo de paz con el gobierno, con el Estado colombiano, no sé si va a ser aceptado por todos los miembros de las FARC. Si hay realmente voluntad de las FARC, no se sabe. Hasta ahora parece, pero hasta que sienten en la mesa y empiezan a hablar, no se sabe. Vamos a ver. Tenemos que aprender de los errores del pasado. Y uno de los errores graves fue darles espacio geográfico y espacio político. Y eso no creo que se puede permitir porque es contraproducente. El gobierno ha dicho, esto no va a durar años, esto va a ser corto. Pues yo no lo veo tan corto. Hay una agenda que exige mucho tiempo, va a haber muchas incoherencias, va a haber muchos encontronazos entre los delegados del gobierno y la FARC. Se sabe que el tema fundamental del conflicto en gran parte de Colombia ha sido corrupción, desigualdad, el tema de injusticia social, el tema de la falta de acceso a educación, el tema de la corrupción de los hospitales. Es decir, el tema no es vénganse para acá, firmamos y entréganse a la sociedad civil. Hay muchos enemigos que desean descarrilar este proceso y pueden actuar como si fueran las FARC, aunque no son las FARC en actos violentos, ataques indiscriminados, para dar un mal nombre al negocio, porque es uno de los pocos diálogos de ese tipo que empieza sin antes declarar el cese al fuego. No hacer cese al fuego es una forma colombiana de intentar negociar la paz que no ha funcionado en el pasado y creo que hay cierto temor entre algunos sectores de que podría no funcionar en esta oportunidad. Y me parece muy importante que al inicio de la discusión haya un esfuerzo por fijar una fecha a partir del cual habría un cese al fuego. Todo el mundo quiere estar en la mesa y eso es el problema, porque yo sí creo que en una negociación de paz es muy importante que el gobierno consulte, es muy importante que el gobierno sepa qué opinan los diferentes actores de diferentes sectores de la sociedad civil, pero no significa que esos actores necesariamente vayan a tener un asiento en la mesa de negociación. Si me hace falta en esa mesa de negociación personajes que han sido víctimas de las FARC o la sociedad civil en general, ¿en dónde está? Porque veo militares, veo políticos expertos y experimentados que creo que son ellos quienes tienen que manejar, pero no podemos dejar de lado el clamor y la voz de la sociedad y sobre todo de quienes se han visto afectadas. Yo entiendo perfectamente que las víctimas ¿sí? digan, uy, nosotros queremos tener voz y queremos tener representación en la mesa. Lo que a mí me parece es que es importantísimo que tenga voz, que haya canales de comunicación, que haya consultas con ellos, pero no necesariamente que participen en la negociación, porque una negociación no puede ser, un equipo de negociación no puede ser una suma de diferentes gremios, tiene que tener coherencia, homogeneidad para poder avanzar. El tema ahora, obviamente, para la paz en Colombia es el tema de qué haces tú con 8.000 o 10.000 excombatientes o futuros excombatientes que van a entrar a la sociedad civil. ¿Qué nivel de perdón va a aceptar la comunidad colombiana o le hicimos la sociedad colombiana e decir a estos guerrilleros, bueno, bienvenido a la sociedad civil? Hay medidas más allá del acuerdo, ¿sí? que permitan una buena reinserción, reintegración de los combatientes en la sociedad, que finalmente vayamos a alimentar una vez más otras dinámicas de violencia con lo que el gobierno llama las BACRIM o los grupos armados ilegales post-desmovilización. La ley de víctimas y la restitución de tierras, una ley muy importante que fue lo primero que firmó en ley Juan Manuel Santos, básicamente garantiza una reforma agraria en el país.
que se van a empezar a mirar el tema de tierras, a quién pertenece la tierra, dónde se va a arreglar el tema de quién pertenece qué. Ofrecer tierra a los millones de desplazados que han sido forzados a abandonar sus tierras justamente por la violencia, pero restituir a ellos tierras y también la manera de cultivar sus tierras y mantener su vida normal en el campo, para no inundar, como estamos observando, todos los centros urbanos de Colombia, creando nuevos focos de tensión, nuevos focos de violencia. Gente que ante cero condiciones de acceso a la sociedad, pues se va al monte, le ofrecen un sueldo y allá come, e incluso tiene odio a esa sociedad que nunca le dio cabida. Ese problema debería apuntar el gobierno. Dada la participación de las FARC en ciertas etapas de la cadena de producción de narcotráfico, el cómo se va a manejar esto, hasta qué punto el gobierno colombiano esté en condiciones de garantizar, por ejemplo, la no extradición de líderes guerrilleros a Estados Unidos, me parece que va a ser determinante del éxito o del fracaso del proceso. Yo no sé qué tan conveniente es para la FARC un proceso de paz. Yo no sé si ellos por razones estratégicas, que le han dado golpes muy duros, pero si realmente ellos están convencidos de abandonar el negocio del narcotráfico y los secuestros. Que las partes llegan a un acuerdo diciendo, listo, las FARC van a entregar rutas, van a entregar cultivos, se comprometen a luchar contra el narcotráfico. Yo creo que eso es uno de los puntos más fáciles de acordar, pero es uno de los puntos más difíciles de implementar. Entonces ahí habrá que ver exactamente hasta dónde vamos. En este proceso Estados Unidos, si va a tener un papel, que pienso que lo va a tener que tener, va a ser muy marginal en relación con el proceso pasado, en el cual, queriendo o no, terminó actuando como spoiler del proceso. Básicamente porque permitió Plan Colombia que las FARC acusaran al Estado colombiano de querer armar un plan de guerra cuando estaba en pleno proceso de negociación de la paz. Yo soy antichavista, o sea, yo no quiero nada con Chávez. Yo todo lo que donde aparece Chávez se complica. Chávez es un perturbador profesional. Es por eso que lo digo. Ojalá Dios quiera que esto salga bien y que él tenga la prudencia de mantenerse callado y de no salir a estar dando informaciones antes de tiempo que puedan perjudicar un final feliz. El pueblo colombiano ve mejor país acompañante a Chile que a Venezuela. Porque el presidente Chávez, y no es secreto para nadie, es una persona que no tiene mucha llegada en el pueblo colombiano. Sus índices de impopularidad están cercanos al 90%. En el Atlántico del Norte, el proceso que fue exitoso era 1998 con Tony Blair. Habíamos tenido unos cuantos procesos antes de eso y por fin llegamos. Porque había dos cosas. Perdón, dije una cosa, pero hay dos. Y creo que tenemos esas condiciones acá también. Una cosa era la confianza entre los dos grupos. Antes había pues como que había aquí un odio, un rencor entre la IRA y el gobierno británico, pero iban acercándose y tenía como garantes, que permitía que pudieran hablar de una manera más pegado. Conociendo la política exterior de mi país es más agresivo económicamente que políticamente. Yo pienso que Chile a nivel político es un país que es bastante reservado, no ocupa un gran protagonismo a nivel político en el continente porque está metido en el cuento económico y en el comercio. Eso lo tengo claro. Yo pienso que hacer un acompañamiento muy prudente que no se va a notar mucho. El conflicto vasco es mal llamado conflicto vasco porque cuando los que no eran de ETA no se levantaban por la mañana con un fusil, iban a comprar el pan y los mataban, iban a comprar el periódico y los mataban. O sea que el conflicto me parece que no debe ser así, pero al contrario de lo que ocurre en Colombia, aquí sí hay un conflicto. Si hay 20 etarras operativos en España o en Francia, aquí hay miles de soldados, de guerrilleros en las montañas que hablan de un conflicto evidentemente estrictamente guerrero y militar, ¿de acuerdo? En cuanto a ejemplo de negociación, yo creo que el de España no vale como un ejemplo de negociación. No hemos visto la ETA dejar las armas, el gobierno no reconoce que esté negociando, pero todos sabemos que están negociando. En definitiva, el ejemplo español no creo que sea el más concreto. La clave era la oferta de participación política.
Y porque ahora vemos que en Irlanda del Norte los cabecillas de IRA ahora están en el poder. Estamos hablando de Martin McGuinness y Gerry Adams, que Gerry Adams en un tiempo ni siquiera podía hablar por la televisión inglesa, tenía que subtitularlo o doblarlo, pero era un terrorista en nuestros ojos, pero se convirtió, dejó las armas y entró en la vía legítima, digamos, de proponer su política, y este país ya en esta década ha sobresalido todas las tasas de crecimiento, ha sido su década más exitosa. Yo, que viví en Sudáfrica varios años, esperaba un baño de sangre después de tanta opresión y de tanto sufrimiento. Pero afortunadamente no fue debido a esa comisión de paz, sino también al liderazgo carismático de Nelson Mandela, que estuvo en el momento más oportuno de la historia sudafricana para reconciliar los blancos y los negros. Lo único positivo de lo de España, y que esperemos que pasara aquí también, es que finalmente no muriera gente como consecuencia de ese mal llamado conflicto armado. Hay varias cosas que podemos sacar de ese proceso, la confianza y la participación política, pero la más importante es el optimismo, el sí hay participación política, sí hay otra vía de perseguir tu política, sí hay un camino distinto, sí se puede y sí funciona la paz. Y la de Sudáfrica fue la única hasta en ese momento donde le otorgaron el derecho de ofrecer amnistía a los victimarios siempre y cuando dijeran toda la verdad y no ocultaban nada de lo que ha pasado. Entonces muchas veces admitían crímenes atroces, secuestros, matanzas, asesinatos. En Colombia también, no necesariamente algo igual, pero a la medida que se puede ofrecer algo parecido para buscar el puente entre los violadores de los derechos humanos, los criminales, porque ya no son los románticos ideólogos del siglo XX, los guerrilleros, sino criminales comunes. Y por eso es necesario buscar una manera de, si no perdonar, por lo menos permitirles formar parte de la sociedad de Colombia futura. ¿Cómo va a tomar el papel el gobierno de Correa? Pues él ya ha dicho que esta es de las mejores noticias del siglo, incluso el que se llegue a unas mesas de conversaciones con la guerrilla de las FARC. Yo creo que se va a mantener un poco distante, que se va a mantener como simplemente como alguien que va a ver y que va a acompañar visualmente en este proceso. Correa en ningún momento va a tratar de, bueno, difícil que no opine, él opinará, él dirá, él hablará, pero no creo que se metan de fondo en las decisiones que se tome. Hay un interés porque primero hay un conocimiento un poco mayor desde hace algunos años por parte de la sociedad francesa en general del conflicto colombiano, con todo lo que pasó con Ingrid Betancourt, después con todo lo que pasó con Romeo Langlois. Yo creo que hay cierto interés y cierto conocimiento, no necesariamente profundo, pero cierto conocimiento. En general soy bastante negativo con la percepción de la sociedad española respecto a los asuntos de fuera de España. En general creo que nos importan muy poco. A los españoles lo que pasa fuera de nuestras fronteras nos importa poco, muchas veces porque todo lo que pasa fuera de nuestras fronteras es interpretado en términos de problema. Al mismo tiempo, esos hechos sucedieron y ya terminaron. O sea, ya no tenemos rehenes franceses, lo que significa que Francia no necesariamente se va a comprometer mucho en el proceso de paz, como lo ha hecho antes. No sabemos, o sea, de los países garantes, de los países acompañantes, obviamente no está Francia, pero no están muchos otros países que sí estaban en el grupo de países amigos. Entonces yo sí creo que Francia tiene un interés para seguir de cerca el proceso, pero a mí no me molesta y no me
que no tenga un protagonismo en esto. Evidentemente, en la medida en que las noticias sean buenas, pues se puede producir también una visión positiva, una reacción positiva. También en la medida en que hay colombianos en España. Esa presencia de los inmigrantes colombianos en España, también según se van reduciendo los problemas del país, ciertos estereotipos, ciertos prejuicios pueden irse reduciendo. Lento, porque los prejuicios y los estereotipos tardan mucho en desaparecer, pero bueno, pueden permitir para suavizar ese perfil que asocia el colombiano con el narcotraficante, con el guerrillero, con la violencia, entonces, con los paramilitares, ese tipo de cuestiones. Canadá también siempre tiene una política de haber recibido muchos colombianos víctimas del conflicto, gente que les tocó salir de Colombia desplazados o amenazados por los paramilitares o la extrema derecha, que hoy residen en Canadá, tienen sus familias en Canadá, están trabajando en Canadá. Entonces, claro, Canadá tiene, claro, les interesa este proceso. Que la mayor cantidad de refugiados se encuentran en Ecuador. Quienes han sido desplazados de Colombia están en Ecuador. Más de 50.000 personas desplazadas de Colombia viven en Ecuador. Y ese siempre fue uno de los puntos álgidos en las negociaciones entre Ecuador y Colombia. Ecuador siempre ha pedido que esos desplazados, que el gobierno colombiano debería aportar económicamente para ayudar a esos desplazados que se encuentran en Ecuador. Creo que va a ayudar mucho a que esos desplazados, que muchos de ellos no tienen empleo, que muchos de ellos se encuentran en zonas rurales, siendo afectados, y el gobierno ecuatoriano tiene que financiar su estadía ahí, pues quizás van a poder tener la tranquilidad de regresar y de retornar a su país, a su ciudad, a su tierra. Imagínate una región con paz. Yo sí creo que es una potencial increíble lo que viene para América Latina. Y yo fundamentalmente creo que los gobiernos, Perú, Chile, Venezuela, los países de las Guianas, Panamá, toda la región, Colombia en paz es un motor de inversión y expansión por América Latina muy fuerte. La resolución del conflicto puede ayudar a mejorar la imagen de la región en la medida en que elimina un factor que es clásico cuando uno habla de Latinoamérica, que es un factor de violencia. Reduce un factor de violencia. Pero teniendo en cuenta que la violencia en las sociedades latinoamericanas es alta. La tasa de tolerancia a los crímenes, especialmente al homicidio, es todavía muy alta en Latinoamérica. Si mañana tenemos un acuerdo de paz, no vamos a poner fin al narcotráfico de la noche a la mañana. Y si ponemos fin al narcotráfico, tampoco vamos a lograr un acuerdo de paz de la noche a la mañana. Evitar caer en triunfalismos y pensar que una vez finalizadas las FARC, el conflicto y los problemas de violencia en este país han desaparecido. Tenemos un problema como las BACRIM, una vez que se desmovilizan las 33.000 autodefensas en los años de la administración Uribe, que se redefinen, se erigen como herederas de buenas partes de ese entramado paramilitar y siguen controlando los corredores, tanto del sur del país con relación hacia Ecuador, como los que giran hacia México. Los índices de desigualdad, gran parte de la población en la pobreza, muchos en la pobreza absoluta, 40% en la pobreza, hay caldo de cultivo, o sea, ya un guerrillero en Suecia, sí, pero un guerrillero en un país donde hay desigualdades, donde las diferencias de salarios son muy grandes, yo diría, pues desaparece uno y a los 5 años surge otro, porque es muy fácil enrolar gente a un movimiento en un país donde no todos los ciudadanos viven en las mismas condiciones. Me parece mucho más preocupante para los temas que señalas de turismo, de inversión, de relaciones fluidas en la zona, el tema del crimen organizado, no solo relacionado con narcotráfico, sino con otros negocios ilícitos. Y entonces en esto evidentemente participan los actores armados, parte del conflicto, pero el crimen organizado no se limita a ellos, ni en su mayoría consiste en ellos. Entonces, a mí me parece que esto hoy en día, más allá del conflicto, es el tema más grave de seguridad pública y ciudadana que enfrenta no solo Colombia, sino gran parte de América Latina.
Que el conflicto de las FARC sea visto como un conflicto continental, yo no me atrevería. ¿Por qué? Porque considero que Sudamérica ha sido poco solidaria con Colombia. ¿Cuándo han reaccionado los países? Para lanzar las frases de buena crianza y también cuando se han visto afectados. Caso de Brasil, caso de Venezuela, caso de Perú y caso de Ecuador. Allí esos países se han preocupado del conflicto colombiano, pero porque los perjudica. Si con guerrilla, con insurgencia, hemos tenido una inversión extranjera como nunca había ocurrido en los últimos años en Colombia, en un periodo de paz o de sosiego que se ha visto así desde el extranjero, pues de luego hará que haya una mayor inversión en un país como Colombia con unas posibilidades desde el punto de vista de la inversión internacional inmensas, ¿no? Para empezar, no va a necesitar tantos fondos para mantener las Fuerzas Armadas gastando tanto dinero y ese dinero que se puede ahorrar manteniendo siempre la seguridad del Estado a un nivel adecuado, se pueden canalizar a otras necesidades más urgentes. La finalización del conflicto colombiano yo creo que puede traer un respiro muy interesante para toda la región latinoamericana e incluso puede traer un respiro también muy interesante a las propias izquierdas democráticas latinoamericanas, ¿no? Yo creo que mientras esté los movimientos de izquierda todavía colgando con los Kalashnikov, eso todavía, quieran o no quieran, esos son todavía los estertores de la Guerra Fría. Que Colombia, a pesar de haber vivido una guerra durante 40 años, es un país que produce, es un país que crece, es un país que te da una seguridad jurídica importantísima, que no te dan en este momento sus dos vecinos, Venezuela y Ecuador. Tan es así que las multinacionales y grandes multinacionales han tomado la decisión de mudarse a Colombia o a Perú para desde ahí poder trabajar con tranquilidad, a pesar de que Colombia tiene un conflicto armado. Yo creo que el gran beneficiado va a ser Colombia, porque en Colombia se van a abrir las puertas a una inversión extranjera que muchas veces teme estar aquí por el tema de la guerrilla, pero también Venezuela. Venezuela es un país donde han cohabitado los guerrilleros, donde han sido protegidos, donde han vivido, donde han convivido. Cada vez que capturan a un guerrillero en Venezuela, ¿por qué lo capturan en Venezuela? Porque vive en Venezuela. Entonces este proceso de paz sería una bendición para la región. Lo entiendo perfectamente la reticencia de la sociedad colombiana en no querer estos asesinos dentro del sistema político, pero también entiendo que la sociedad colombiana les va a tocar aceptarlo y convivir con ellos si quieren realmente un país próspero. Yo vivo en un país donde la violencia es tan igual o peor y donde diariamente se mueren 20 personas, aún más inocentes todavía, sin ningún tipo de trasfondo político, sin ningún tipo de interés político. Y entiendo el dolor que puedan sentir esas personas que han perdido a sus seres queridos y entiendo lo que es perder a alguien en manos de violencia. Violencia es violencia aquí y en cualquier país del mundo. Las víctimas son las que se les va a tener que decir, si se llega a algún acuerdo, va a pasar por que quizá el responsable de algunos actos directos que han afectado a tu familia o a ti no va a sufrir una pena excesivamente severa, o va a tener algún tipo de vocería política. Entonces, en ese sentido sí entiendo que haya un sector de la sociedad que se sienta mal, o sea, que sienta que he padecido el conflicto y encima voy a padecer, por así decirlo, también en la negociación. Entonces, eso es comprensible, pero también creo que a largo plazo es la opción, o sea, la única opción que hay para cerrar un conflicto, así sea porque se gana, finalmente es por un acuerdo político. Alguien tiene que reconocer que ha perdido. Me asusta que se abra a estas personas que han hecho daño un espacio en la política. Creo que eso tendría que ir con el tiempo. No creo que en este momento todavía la gente haya sanado a tal manera que pueda aceptar que ocupen cargos públicos. Bueno, imagínate tú, ¿cómo le explicas tú a una persona, a los familiares de una persona que murieron, que secuestraron o que perdieron una pierna con una mina, que ahora viene un proceso de paz que se le va a dar perdón a una gente que estuvo en guerra? Pero te repito, esos son los costos altos de firmar un proceso de paz. Yo creo que la gente va a tener que entender que si quieren paz hay que dar concesiones
de los dos lados. En una palabra, en eso la sociedad colombiana es una sociedad muy liberal, no es excesivamente condenatoria. O sea, yo creo que sí, si le venden a cambio, que es la paz, que es la tranquilidad, que es el que el país funcione, progrese, no creo que la sociedad le ponga demasiados impedimentos a que estén los comandantes formando un partido político y que hagan parte del contexto político y democrático de Colombia. Van a querer perdonar que el tío fue secuestrado durante 2 años, pero mira las atrocidades cometidas por los paramilitares en Colombia durante 10 años. Y el sadismo que los paramilitares mataron a los campesinos en Colombia. Y fueron muchos, miles de muertos. Y todavía no sabemos dónde están enterrados, que es la gran tragedia. Y la facilidad de la cual la sociedad colombiana, las víctimas de alguna forma, han aceptado que estos personajes han salido a dar entrevistas, el tema del paz y la ley de perdón. Yo creo que Colombia tiene una gran capacidad de perdonar. Si voy a negociar, tengo que conceder y tengo que aceptar que me exijan. La sociedad civil, por eso decía anteriormente, tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad para saber asimilar eso. Es muy difícil, pero es fundamental para desactivar un conflicto como este. Y en segundo lugar, no existe una desactivación de un conflicto sin la integración política de los actores armados que deben de dejar la lucha en las armas para hacer la lucha dentro de la arena política. Y tal vez una primera forma de hacerlo es mirar a nuestro alrededor en la región, donde encontramos no solo políticos que han sido guerrilleros desmovilizados, sino varios jefes de Estado que lo han sido y en cuyos países pues, se ha logrado justamente transitar hacia este proceso de reincorporación y reconocimiento pues, de estos actores como actores políticamente legítimos. La crispación de la sociedad, el hecho de cómo se han enfrentado un pueblo hermano, ¿no? Y que ha llevado hasta donde ha llevado las muertes, las barbaridades que se han hecho durante el conflicto, todos los crímenes de lesa humanidad que han formado ya parte incluso de la cotidianidad del colombiano, todos los días se tienen que desayunar en los noticieros con un par de masacres, etcétera. Todo eso ya ha hecho que el pueblo ya se canse. Yo creo que hay unas generaciones que ya no quieren absolutamente más, ya están hartos. Yo creo que hay una cuestión también de sensibilidades. Están hartos las bases de los grupos armados revolucionarios, de los que están alzados en armas, y también están hartos incluso las bases de los propios militares. Lo que quiere la población es dar lo que haga falta para que finalmente no exista la guerrilla, incluso permitiendo que estén en la más alta magistratura del Estado. Si me preguntaras qué es lo que tú quieres, José Ángel, pues yo diría que quiero la paz y que espero que finalmente se den los pasos cautelosos y sin alaracas que nos lleven a la paz, ¿no? Pero yo, si te soy sincero, hasta que no lo vea, no lo creeré. Yo no sé si la sociedad está lista. Me encantaría, todo el mundo dice, busca la paz. Sí, todo el mundo quiere la paz. Estamos clarísimos que todos los colombianos quieren esa paz. Quieren vivir en paz. Eso es lo que ellos quieren, vivir en paz. Yo no sé si tienen tan claro cuáles son los costos y cuáles son el precio que ellos van a tener que pagar. Porque si hablamos, una negociación es ceder, no es imponer de una parte o imponer de la otra. Siempre todos somos optimistas cuando surge un discurso sobre si verdaderamente se haga un horizonte para la consecución de la paz en un país como Colombia, y creo que pues en el Caguán también todas las expectativas eran máximas, pero las variables particulares que incorporan en esta ocasión el conflicto colombiano sí que invitan a la paz. La pregunta es ¿qué se va a conseguir? O sea, en mi opinión se va a firmar un acuerdo que va a ser bastante bueno, pero ojo, no va a resolver primero todos los problemas del país. Yo sinceramente soy de las partidarias que todo se va a quedar en la mesa. Creo que se va a quedar en las mesas, muy bien conversado, muy bien analizado, y creo que todavía no se ha analizado el costo político que pueda tener el hecho de tener a las grandes cabezas, aunque no tienes a Raúl Reyes, no sabemos si está Timochenko, de baja y otros nombres, vas a tener entonces a otras cabezas ideológicas, estratégicas, fuera por el proceso de paz. ¿A qué costo? Yo sé que esa firma va a ser apoteósica, y Colombia, una nueva vida, y van a venir el secretario de las Naciones Unidas, y la OEA, y todo va a estar aquí en Bogotá firmando.
Pero ojo, eso va a pasar y las condiciones que los barrios marginales, las principales ciudades colombianas, que hay un problema social hay que ponerle el diente, o si no, estamos engañándonos, no estamos atacando la herida infectada, sino que estamos simplemente tomando calmantes. ¿Y cuál sería el problema? Que finalmente logremos un acuerdo importante, formal, pero que algunos sectores, puede ser tanto sectores democráticos, pero de izquierda un poco radical, la ala un poco más izquierda del Polo, por ejemplo, digan, este acuerdo finalmente, ¿qué es ese acuerdo? O sea, ese acuerdo, o si logramos un acuerdo barato, entre comillas, ¿para qué todo esto? Claro, uno puede desear con todo su alma el éxito de ese proceso, pero como le dije, tengo optimismo, pero un optimismo guardado, teniendo en cuenta los obstáculos y los problemas que se pueden presentar. Hay que dar concesiones de los dos lados. Y yo prefiero un guerrillero en el Congreso y no un guerrillero en una montaña.